Saludos, máster, continuando con la exposición de la propuesta capítulo 4. Voy a explicar las actividades, cuatro actividades más que quedó pendiente, ya que la compañera Gina explicó las otras actividades. Como ya mencionó la compañera Gina, en todas las actividades nosotros en su primera parte están las destrezas con criterio de desempeño y también los indicadores de evaluación. Luego tenemos el tema de la actividad, que en este caso es el bingo biológico centrado en los órganos del cuerpo humano. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a conocer cómo están formados los órganos por los diferentes tejidos y también cuál es la estructura y la función de cada uno de los órganos. Por ejemplo, el corazón, los pulmones, etcétera, etcétera. El objetivo de esta actividad es promover el aprendizaje significativo sobre los órganos del cuerpo humano mediante una actividad lúdica e interactiva. ¿Qué tipo de estrategia vamos a utilizar? Vamos a utilizar el aprendizaje activo de los estudiantes que participan de manera directa en la actividad, escuchando descripciones, analizando pistas y aplicando conocimientos para marcar las respuestas de los vínculos. Luego tenemos una selección de conceptos claves. En este caso vamos a conocer el concepto de los órganos, corazón, cerebro, pulmones, hígados, etcétera, etcétera, para rotarlos entre los diferentes cartones para mayor variedad. Luego tenemos que vamos a diseñar los cartones de del bingo. Vamos a crear una cuadrícula de 5 por 5 con los nombres de los órganos colocados aleatoriamente. Luego vamos a reservar el espacio central como casilla libre para hacerlo más dinámico. Vamos también a realizar esto en una herramienta de Word, Excel o alguna aplicación específica donde elaboren bingos. Los materiales que vamos a utilizar son tarjetas descriptivas en donde va escrito el nombre de cada uno de los órganos en esa tarjeta. Vamos a dar una breve descripción o pista sobre su función. Ejemplo, un nombre corazón, pista, es el encargado de bombear sangre por todo el cuerpo. También vamos a utilizar cartones para los jugadores, en donde vamos a imprimir los cartones y a distribuirlos digitalmente. Vamos también a necesitar marcadores, fichas, botones, monedas o cualquier otro objeto para que los jugadores marquen las casillas. Reglas del juego, vamos a hacer una explicación inicial en donde indican el objetivo, que es completar la línea, sea horizontal, vertical o diagonal, o el cartón completamente lleno. Cada vez que se llama un órgano, deben identificarlo y marcarlo si está en su cartón. Vamos a decidir el tipo de dinámica. Vamos a dar lecturas de pistas en donde cual vamos a leer sobre los órganos y los jugadores deben identificarlos. Vamos también a dar los nombres directos de cada uno de los órganos. Vamos a desarrollar el juego. Vamos a dar un inicio en donde vamos a barajear las tarjetas descriptivas y extraerles una al azar. Vamos a leer la pista en alta voz y también a mostrar las tarjetas a los jugadores. Interacción con los jugadores. Vamos a dar tiempo para que encuentren el órgano en sus cartones. Si nadie se encuentra el órgano, puede dar pistas adicionales o pasar al siguiente. Ahí vamos a ir verificando si el bingo está correcto y comprobando cada uno de los órganos que ya fueron mencionados. Para finalizar este aprendizaje, vamos a premiar a los participantes con premios educativos o simbólicos como libros, certificados de reconocimiento. Una revisión educativa también. Al finalizar vamos a repasar cada órgano mencionado en su función y vamos a abrir un espacio de preguntas para aclaraciones sobre el tema. Aquí tenemos los órganos del cuerpo, corazón, pulmones, hígados, etcétera. Aquí tenemos las perdón, las tarjetas descriptivas de cada uno de los órganos del cuerpo y también la tabla de bingo. Eso en cuanto a la actividad que vamos a realizar con el bingo ecológico de los órganos del cuerpo humano. Luego tenemos la actividad número 6, la cual de igual manera tenemos las destrezas con criterio de desempeño, los indicadores para esta actividad y tenemos el tema. El tema es explorando las características físicas de los nutrientes. Una introducción, siempre nos consideramos que los nutrientes son sustancias químicas que forman los alimentos y cada tipo de nutrientes cumplen una función concreta en cada alimento que se consuma.
El objetivo, vamos a observar y analizar las características físicas como solubilidad, densidad, textura, color y reacciones. Es de los diferentes nutrientes como carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Tenemos como conocimientos previos conocer qué son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y las vitaminas y su importancia. Una reflexión, la comprobación física de cada uno de los nutrientes no solo nos va a permitir entender sus propiedades, sino también nos va a hacer reflexionar sobre el papel importante que cumple en nuestra salud. Como conceptualización tenemos el detective de nutrientes. ¿En qué consiste? Vamos a observar, analizar y descubrir qué alimentos tienen carbohidratos, proteínas y vitaminas y llenarlo en la tabla. Luego tenemos que vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a hacer un taller práctico explorando las características físicas de los nutrientes en donde necesitamos los siguientes materiales, como alimentos naturales, azúcar, harina, aceite, huevos, sal y limón. Como reactivos básicos, agua destilada, alcohol, vinagre. Instrumentos que necesitamos, vasos de precipitación y cuchara y una balanza. Herramientas para documentación, hojas de registro, marcadores, cámara, etc. El procedimiento vamos a realizar en estaciones. La primera estación vamos a identificar los carbohidratos, en donde vamos a mezclar el agua en un vaso de precipitación y vamos a observar si disuelve completamente. Vamos a añadir gotas de sal y registrar el cambio que presentó. En los lípidos vamos a colocar gotas de aceite sobre el papel de filtro y vamos a observar sus cambios. En las proteínas vamos a añadir solución violeta a la clara de huevo y vamos a observar si el color es violeta, en donde indica que hay proteínas. Y vamos a aplicar para finalizar un taller práctico en donde vamos a observar, vamos a anotar todo lo que los estudiantes observaron en esa práctica. Continuando, ahí tenemos también un crucigrama en donde vamos a llenar los tipos de nutrientes y los alimentos que tienen estos nutrientes. Complementando con la siguiente actividad, la actividad número 7, de igual manera tiene las destrezas con criterio de desempeño y los indicadores de evaluación. Esta introducción, en cambio, de esta actividad se refiere al ciclo celular. Aquí vamos a analizar la interfaz y la mitosis, que son las dos fases del ciclo celular muy importantes que nos indica que cada uno de los organismos vivos están formados por estos ciclos celulares. El objetivo, comprender la fase del ciclo celular, interfaz y mitosis y su importancia mediante una simulación interactiva y creativa. Reflexión nos permite explorar de manera creativa y participativa el proceso fundamental para la vida. Conceptualización, vamos a dibujar el proceso del ciclo celular y, y también vamos a comprender el tema esencial para la asignatura de biología. Aplico lo aprendido, vamos a realizar la siguiente actividad utilizando los materiales que podemos elaborar con los ciclos celulares. También vamos a utilizar materiales, tarjetas de colores, cintas adhesivas, marcadores, hojas para los estudiantes que dibujen los cromosomas y también unas galletas de diferentes formas para que los estudiantes puedan reconocer los cromosomas y los puedan dibujar. Tenemos aquí los materiales. Tenemos el procedimiento, vamos a dividir los estudiantes en grupos de trabajo en los cuales vamos a representar las fases del ciclo celular, la interfaz y la mitosis. Vamos a asignar roles, cromosomas, membrana celular y microtúbulos. Cada uno de los equipos diseñará los elementos claves para poder analizar la fase. Vamos a dibujar los cromosomas, vamos a representar la división del citoplasma. Vamos a hacer una simulación. El equipo representará cada fase del sistema celular en el orden. En G1, los estudiantes mostrarán solo el juego de cromosomas, en ese duplicarán los cromosomas, en la metafase colocarán los cromosomas en la placa ecuatorial. En la telofase mostrarán cómo se reforman las membranas nucleares. Luego tenemos la explicación de cada una de estas fases. Como taller aplicativo de esta actividad tenemos que vamos a escribir correctamente qué es una fase, qué pasa en cada una de las fases, cómo se relaciona el ciclo celular con la reproducción celular y el cáncer. Y también vamos a pedir una reflexión sobre lo aprendido y compartir ideas. Luego tenemos la actividad número 8. La actividad número 8 de igual manera tiene sus destrezas con criterios de desempeño, su indicador de evaluación y el tema es explorando el sistema respiratorio. Como introducción tenemos que vamos a integrar la teoría y la práctica, haciendo que los estudiantes no solo comprendan cómo funciona el sistema respiratorio, sino también que exploren y visualicen sus componentes de manera innovadora y creativa.
Tenemos el objetivo, los estudiantes comprenderán cómo los seres vivos interactúan con su ambiente y cómo los cambios en su entorno pueden afectar a los ecosistemas. La reflexión a través de actividades de exploración van a realizar el sistema respiratorio, van a ver de manera más profunda cómo trabaja este sistema para poder respirar de una manera eficiente y mantener las funciones vitales. La conceptualización, realizar un mapa mental con las partes y funciones del sistema respiratorio, estas partes del sistema respiratorio y cada una de sus funciones. Apenas aplicar lo aprendido, vamos a realizar una maqueta con materiales reciclados, en donde vamos a utilizar materiales reciclados de plástico, de cartón, y papel, pegamento, goma, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a realizar la maqueta interactiva? Los estudiantes trabajarán en grupos para crear una maqueta en 3D del sistema respiratorio utilizando cartulinas, papel, tubo y otros materiales. Y la maqueta debe incluir las principales partes del sistema respiratorio y su función detalladamente. Los grupos deberán marcar las partes claves como la nariz, la tráquea, los bronquios, los pulmones, los alvéolos e incluir las etiquetas de cada una de sus funciones. Además, los estudiantes deberán incluir un pequeño mecanismo que simule la respiración como un diafragma que se pueda mover de arriba hacia abajo. Puede ser una bombilla de plástico o una bolsa para simular la expansión y contracción de los pulmones. Aquí tenemos unas maquetas elaboradas por los estudiantes con material reciclado. Cada uno tiene una nueva visión, nuevas ideas en las cuales realizaron las maquetas. Para estas maquetas yo elaboré una rúbrica en la cual les voy a calificar mediante estos aspectos. Sí, voy a calificar en la elaboración de la maqueta con material reciclado. Gracias.